Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast CNA en la temporada La Silla del Fiscal. Estoy en compañía de Iris Cardosa y como invitada especial tenemos a la abogada Ana Pineda. Hablemos honestamente. Vamos a arrancar. ¿Qué le parece, abogada? Queremos saber cómo ha visto el panorama de elección del próximo fiscal general y adjunto de la República. Bueno, yo creo que toda la sociedad hondureña ha tenido la oportunidad de presenciar desde enero, cuando se lleva a cabo el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, y ahora en el momento en que se lleva a cabo los actos de consenso para la elección del fiscal general, el comportamiento de las tres fuerzas políticas que nos representan en el Congreso Nacional. Tanto en enero como ahora estamos viendo un comportamiento similar, donde las y los diputados, más que apostarle al fortalecimiento de la institucionalidad nacional y sobre todo a buscar la independencia en la toma de decisiones desde esas posiciones públicas importantes, están más afanados en asegurar en esos cargos a aquellas personas que se reconozcan con una militancia política partidaria activa y mucha cercanía con los dirigentes de los partidos políticos de esas tres fuerzas políticas. Esa es una característica que ha estado presente en estos dos importantes procesos de selección de altos funcionarios del Estado, que el pueblo hondureño tiene que valorarlo en su justa dimensión, como para poder entender si las y los diputados verdaderamente están cumpliendo con el rol que la Constitución les asigna de ser los representantes del pueblo, entendiendo que ser representantes del pueblo hondureño significa anteponer los intereses de ese pueblo, pensar en función de satisfacer sus necesidades e intereses, y no los intereses del político o de la clase política. Abogada, pero se esperaba que al final, al llegar al Congreso, siempre se dieran estas negociaciones políticas. ¿Qué se espera entonces cuando ya está en el Congreso, cuando ya se ven los movimientos políticos? ¿Qué se espera de esta elección entonces? Bueno, yo creo que su expresión es parte del discurso de la clase política. Es la justificación que se utiliza para validar que la escogencia en donde priman los méritos políticos partidarios es irremediablemente lo que toca que hacer. Cuando ya la Constitución misma, cuando se trata de la escogencia de las y los magistrados y cuando se trata de la escogencia del fiscal general y del fiscal general adjunto, ya establece pautas. Y dentro de esas pautas la Constitución señala, en primer lugar, que las y los magistrados son personas que únicamente deben estar sometidas a la Constitución y a las leyes. Entonces, si buscamos el mérito partidario, lo alejamos de ese mandato constitucional, y la propia Constitución establece que el fiscal general o que el Ministerio Público es una institución independiente de los poderes del Estado y que debe ser libre de toda injerencia político-partidaria. Entonces, si la Constitución nos traza un camino, ¿por qué justificamos a la clase política? Solo porque se trata del Congreso Nacional, que por excelencia es un órgano compuesto por las fuerzas políticas que institucionalmente representan al país. Pero eso no significa que la escogencia la tienen que hacer discrecionalmente. La Constitución da pautas y esas pautas se tienen que respetar. Así que yo pediría, no solo a usted, sino a todo el pueblo hondureño en general, no justificar que porque es el Congreso Nacional, la escogencia tiene que ser con base en méritos políticos partidarios. Abogada, usted en su introducción mencionaba el proceso que vivimos en enero con la elección de la Corte Suprema de Justicia. Podríamos decir que hay un común denominador, una mujer al frente como mayor calificada, como la mejor nota del proceso, y que peligra que quede dentro de estas elecciones a estos cargos tan importantes para la justicia en Honduras.
¿Cómo mira usted ese aspecto de que aún el mérito, independientemente del género, se impone, pero para los políticos eso no es suficiente, no es una credencial válida? Bueno, yo quisiera pensar que no se trata de un acto atribuible a la cultura. La sociedad hondureña culturalmente es machista y en ocasiones misógina, y no suele apreciar el esfuerzo que siempre estamos haciendo las mujeres por formarnos más, por formarnos mejor, por contribuir de manera más comprometida y desinteresada con los intereses de nuestro país. Y al final prefieren a un hombre que no tenga ni una trayectoria limpia, ni tenga la formación y la experiencia que puede tener una mujer. Yo quisiera que hoy que tenemos una nómina con 5 candidatos en el que la Junta proponente hizo una evaluación bajo criterios objetivos y señaló de mayor a menor cómo estaba conformada esa nómina, pues que se respetara a quienes tienen las calificaciones más altas. Pero no lo estamos viendo. De hecho, cuando se presenta la evaluación en el Congreso Nacional, quien tiene la evaluación más baja es la abogada Jenny Almendares. Bueno, ahí es otro justamente de las apreciaciones que tiene que hacer el pueblo hondureño. Si tenemos una junta proponente, que es la que va a llevar a cabo las evaluaciones con criterios de objetividad, y es la que ponderó toda la trayectoria de vida, toda la formación académica, además una evaluación psicométrica, una evaluación toxicológica, en el que al ponderarse presentó calificaciones de mayor a menor, no vemos la necesidad de que alguien que no tenga una matriz con criterios de evaluación pueda cambiar esa nota y poner a quien tiene la calificación más alta en una calificación menor. Eso me parece realmente algo que no solo resulta innecesario, sino que también ofensivo a la labor que ha hecho la Junta proponente. Y yo creo que en este caso en particular, la clase política, como quien es la responsable de tomar las decisiones legislativas, debe de convencerse que si ya hay leyes y mandatos constitucionales en donde están establecidos los procedimientos bajo los cuales se van a llevar a cabo la escogencia de las máximas autoridades de las instituciones del sistema de justicia, tienen que ser respetadas y no son ellos quienes vengan a cambiarlas, porque eso lo que viene a crear al final es más inseguridad jurídica, menor calidad en la gobernanza y en el mensaje de certidumbre que se está mandando al pueblo hondureño. Y yo creo que eso no le conviene al Congreso. En tanto él es el creador de las normas, debe ser quien mande el ejemplo de que toda ley, todo precepto legal tiene que ser respetado y no menguado bajo ningún acto por mucho que ellos quieran manejar determinados temas a su estilo. El parámetro bajo el cual se tiene que conducir la actuación de las y los diputados, sin duda alguna, es la Constitución y las leyes que ya establecen las pautas bajo las cuales se debe llevar a cabo la escogencia de estos altos funcionarios. Si no, deberíamos de preguntarnos para qué tener una junta nominadora o una junta proponente si al final esos filtros no van a ser respetados. Abogada, todos esos criterios de evaluación que usted mencionó pertenecen a una matriz en el proceso de selección. ¿Cree que hay un divorcio entre esta etapa de selección y la de elección? Porque aquí es como que empiezan todo desde cero y ya la meritocracia queda a discrecionalidad de las y los diputados. Bueno, han habido diputados en el pasado reciente y lo siguen diciendo ahora mismo, que 100 es lo mismo que 0, que al llegar al Congreso Nacional todos entran con una nota de 0, y lo pudimos ver que no solo en este caso de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, no solo se ha irrespetado la nota más alta, sino que se le ha revalorizado dentro de esa comisión nombrada por el Congreso y ahí se le puso en el último lugar.
¿verdad? Cuando eso no está previsto en ninguna normativa. Esos actos de discrecionalidad no solo comprometen el proceso, sino que dejan mal parada a la clase política por no tomar decisiones en función de los intereses generales de nuestra sociedad. Y podría mostrar también que hay más presión política en esta elección, considerando el silencio que han tenido los candidatos, no han sido tan expuestos a los medios de comunicación y a la misma población. Bueno, yo creo que la presión política ha sido igual. Me parece que más bien la presión política en el marco de la escogencia de la Corte Suprema fue mayor. Vimos a las y los candidatos a magistrados moviéndose en las diferentes direcciones, inclusive en casas de habitación o oficinas, en donde las dirigencias de los partidos políticos toman decisiones para entrevistarse en privado con ellos. Creo que ahora lo que ha habido es como más recaudo para no exponerse públicamente, como sí se expusieron muchos de los candidatos al no negar que estaban hablando, dialogando con quienes toman las decisiones en el país. Hoy no es que eso no se haya hecho. También han habido cercanía de los candidatos con las dirigencias de los partidos políticos. Lo que ha habido es menos exposición, no los hemos visto dando declaraciones públicas y podría ser comprensible, y eso ya es una decisión de cada una de las personas, mantenerse en ese ámbito de no exponerse, de no ser escrutado, de no ser preguntado, de no incurrir en un error al momento de responder, ¿verdad? Pero yo, si hubiera sido una de las candidatas y alguien me preguntara algo en particular sobre el proceso, no hubiese tenido reserva para decir algo en el marco de la transparencia y de la rendición de cuentas, que es una responsabilidad de toda persona frente a la sociedad. Yo lo hubiera hecho y por eso no me hubiera sentido expuesta. O incluso aparecer en actividades de la sociedad civil, en participar en foros, exponer sus puntos de vista, que podrían aportar a una mejor dirección del Ministerio Público. Sí, yo creo que sí, que es válido incluso participar en este tipo de actividades académicas o de sociedad civil, porque lo que se busca es que ellos puedan dar a conocer cuál es su misión, su visión, cuál sería el cambio en la gestión, en la administración, en la política de persecución penal pública si llegaran a ocupar ese cargo. Y yo creo que el pueblo hondureño tiene derecho a conocer eso de parte de ellos. Y las audiencias públicas que se realizaron tanto dentro de la Junta Nominadora como en el Congreso a través de la comisión multipartidaria nombrada al efecto, son importantes pero no suficientes para conocer el criterio hacia dónde se va a conducir una determinada persona una vez que llegue a ocupar esas posiciones. Me parece que eso pudo haber sido diferente, pero también no puede ser objeto de censura, más bien es una cuestión de respetarla, es el estilo de cada uno. En el podcast CNA tenemos una sección que se llama Apariencia o Transparencia. Apariencia o transparencia. ¿Se considera a Ana Pineda víctima del Poder Legislativo? No, yo no soy víctima de nadie. Yo he construido mi propia trayectoria y esa trayectoria está cimentada en determinados valores y esos valores no siempre van a coincidir con los valores de la clase política y la primera persona que está consciente de eso soy yo. Hay cosas en las que puedo coincidir, en otras puedo discrepar, pero eso no me hace sentirme mal por eso. Es una decisión que yo he tomado frente a mi trayectoria de vida. ¿Quedó alguna especie de trauma? Porque muchos nos preguntábamos, ¿será que se va a postular para el proceso de elección del fiscal? ¿O ya tuvo mucho con lo que pasó en el proceso anterior de la Corte? ¿Cómo analiza usted eso? Bueno,
No, nunca he vivido un trauma, no podría decir que se siente ser una persona traumatizada. Yo soy una persona preparada en la vida para enfrentar cualquier circunstancia, sea esta calificada de positiva o negativa. Estoy preparada para desenvolverme en ella y afrontarla de la mejor manera posible. Como una persona que cree en un ser supremo, todo lo veo enmarcado en esa voluntad, y soy de las personas que confieso que nada, absolutamente en mi vida pasa por casualidad. Todo tiene un propósito, y en ese propósito no estaba el que yo asumiera la posición de magistrada. El propósito tal vez fue obtener lo que obtuve, una valoración de ser la que tuviera la puntuación más alta, y de eso me siento satisfecho. Era un esfuerzo que personalmente tenía que hacerlo, creo haberlo hecho de la mejor manera, y estoy contenta porque pude ante mis estudiantes de diversas universidades en las que he compartido clases, a quienes les comparto que la búsqueda de la excelencia debe ser el estilo de vida de toda persona, y les pude demostrar que puedo hacerlo, que cuando alguien quiere ser lo mejor, cuando alguien quiere dar lo mejor de sí, cuando alguien quiere obtener la mejor calificación, se tiene que agachar ante los libros, y eso fue lo que yo hice. Estudié más de 200 disciplinas jurídicas que ya a ratos tenía ganas de actualizar, de conocerlas, de estudiar, muchas de las cuales yo misma estaba consciente de que ni siquiera me la preguntarían, porque esos temas no se están estudiando en nuestro país, y yo quise estudiarlo porque era el momento de mi vida que había decidido para actualizarme como profesional del derecho. Entonces eso me deja personalmente mejor preparada de lo que podía haber estado. He mandado ese mensaje a mis estudiantes, creo que es una forma de motivarlos a que ellos también busquen la excelencia académica, y con eso estoy contenta. ¿Y usted tiene aspiraciones de un segundo proceso en unos años, es decir, si me gustaría volver a intentarlo? ¿O cree que esta ya fue la experiencia definitiva? Uno nunca puede decir que algo está finalmente tomado. Uno se mueve en función de determinadas situaciones de contexto. El contexto es algo de lo cual me nutro, vivo permanentemente leyendo el contexto. En este momento, pues obviamente que la decisión sería no, porque tengo la certeza que con la misma clase política nada va a cambiar. Y usted me preguntaba, bueno, esperábamos verla en este proceso, y fue algo que muchas personas me lo pidieron y lo estuve considerando. Yo hubiera querido hacerlo. Mi familia no me respaldó en esta decisión, y como somos gente de familia, pues evidentemente tomé en cuenta la opinión de mi familia. Pero estaba convencida que si yo entraba en este proceso, el resultado podía haber sido el mismo, porque de enero a la fecha nada ha cambiado. E igual, al no verme como una militante activa en ninguno de esos 3 partidos políticos que hoy toman decisiones en el Congreso Nacional, mis posibilidades hubieran sido igual, quedar excluida de este proceso. Pero hubiera entrado consciente de esa situación. Sin embargo, mi familia no me respaldó en esto, y yo soy, a pesar de la edad que tengo, una persona que escucha a su esposo, a sus hijos, a mis hermanas. Hay una hermana que para mí es como una madre, y a la primera que le digo quiero participar en el proceso de escogencia del fiscal general. ¿Cómo vas a hacer eso? En ningún momento, no puedes hacerlo. ¿Qué querés? ¿Que te pase lo mismo? Sí, no importa que me pase lo mismo. Es algo que yo sé que va a pasar, pero que puedo afrontarlo. No, en ningún momento. No te respaldamos. Y bueno, no es no. Pero demostró que puede lograr tener una buena calificación, que hay profesionales que pueden llevar al país más adelante. Todas las personas podemos demostrar que somos capaces de hacer algo cuando nos lo proponemos. Yo me propuse llegar a ocupar una de las mejores posiciones, y trabajé para ello. Y entonces creo que al igual que yo, cualquier otro
que entre. Obviamente, si es alguien que entra solo porque vean su nombre en una lista de candidato a un determinado proceso, pues eso no va a cambiar, eso no va a pasar nada. La persona solo va a estar ahí en esa lista, pero diferente es alguien que se disponga, como creo que es el caso de las personas que ocuparon los primeros 3 lugares, de apostarle a ocupar esas posiciones. Yo tengo la suerte de conocer a la abogada Jenny Almendares, al abogado Mario Morazán. Los dos han trabajado conmigo, de los dos conozco la capacidad de trabajo, conozco el nivel de compromiso, conozco su alto compromiso con el estudio y con la investigación académica, como conozco la integridad de cada uno de ellos. Y desde que supe que ambos estaban en el proceso, yo sabía que iban a estar en los primeros lugares. ¿Cómo considera usted que sería el comportamiento de las y los nuevos fiscales, estas personas que estén en la silla del fiscal y del fiscal adjunto, independientemente de los perfiles, cuáles de estos 5 seleccionados queden ya nombrados? ¿Qué retos debería afrontar cuando hemos estado condenados a un ministerio público en donde reina la impunidad? Bueno, sí, efectivamente yo creo que es difícil cuando se asume una posición pública importante, cuando el predecesor ha hecho un buen trabajo. Entonces ahí, si alguien deja una vara muy alta, tiene que trabajar muchísimo para superarlo. En este caso no va a ser difícil superar al fiscal Oscar Fernando Chinchilla, porque su actuar fue omisivo, su conducta fue no hacer, ¿verdad?, determinadas actuaciones que estaba obligado por la naturaleza de la función encomendada. En este caso en particular, más allá de lo fácil que va a ser superarlo, creo que si se llegaran a decantar por quien tienen las más altas calificaciones en esa nómina, van a cambiar la gestión del Ministerio Público, van a revisar la estructura administrativa del Ministerio Público, van a entrar en procesos de evaluación y de motivación con el personal que actualmente está trabajando desencantado, desmotivado, porque el Ministerio Público ya no es aquella institución que en el pasado satisfacía los intereses de la sociedad y de los propios fiscales que se miraban realizados, llevando a cabo investigaciones y procesando juicios. Así que yo sí creo particularmente que Honduras va a tener la suerte de ver un antes y un después del Ministerio Público con la asunción de cualquiera de estas personas que aparecen como mejor evaluadas. No podemos desconocer, igual usted lo mencionó al comienzo, que ahora tenemos 3 fuerzas políticas mayoritariamente y se ha estado especulando sobre incorporar la figura de director de fiscales dentro de un cargo de elección de 2º grado. ¿Ha escuchado sobre ese tipo de componendas? ¿Qué opinión le refiere? He escuchado sobre eso y creo que es algo que se viene hablando en cada elección del fiscal. Lo que pasa es que nunca los tiempos han dado para hacer las reformas inmediatamente a la elección, pero en la última elección que se llevó a cabo hace 5 años, igual se decía que el puesto clave dentro del Ministerio Público, porque es el que va a tener el control de aquellos casos que van a ser judicializados, es la dirección de Fiscalía. En ese sentido, sí lo hemos vuelto a escuchar y mientras no se haga con la debida reflexión, con la debida madurez política y en el marco de un consenso, no solo entre las fuerzas políticas, sino con la sociedad civil, yo creo que cualquier reforma se miraría deslegitimada. Si se quiere entrar a un proceso de revisar la Constitución, yo creo que debiera hacerse de manera integral, como lo he venido señalando en algunos otros foros, en el sentido de que hay que revisar la Constitución para mejorar los requisitos de todas aquellas personas
que ocupen una posición pública, incluyendo los requisitos de las y los diputados, los requisitos para quien asuma la presidencia de la República, requisitos para quien asuma la titularidad del Poder Legislativo y la titularidad del Poder Judicial. No es posible que requisitos genéricos puedan ser en los que se sustenten el desempeño de cargos públicos tan importantes. Y evidentemente en el marco de hacer esta reforma integral podrían considerarse otras posiciones igualmente importantes tanto dentro del Poder Judicial como del Ministerio Público. Habla de reformas a la Constitución y también de una reforma integral. Esto pasaría también por esta actualización de la ley orgánica del Ministerio Público. Bueno, pudiera ser la ley, la propia ley orgánica del Poder Legislativo, una ley que sustituyó un reglamento, pero que trajo los vicios de aquel reglamento al hacer antidemocrática, concentrar casi el poder en la toma de las decisiones en la figura del presidente del Congreso Nacional, siendo el Congreso Nacional el órgano político que por excelencia se centra en la participación de todas las fuerzas políticas que lo integran. Y nosotros vemos cómo los presidentes del Congreso, y ha sido así a través de la historia, toman decisiones en función de lo que ellos consideran que es correcto y no en función de lo que aconseja la técnica legislativa interna e interna. En los últimos tiempos en Honduras ha habido una distorsión del derecho legislativo y de la técnica legislativa para hacer leyes, para elaborar leyes. Inclusive en todo el proceso de creación o de formación de las leyes han habido vicios que han ido distorsionando cómo crear una norma constitucional en lo previsible para el legislador o una norma legal. Y esas son cosas que hay que verlas a partir de todos estos errores que se han estado cometiendo. Podemos decir que en esta elección también continúan esos vicios. ¿Qué esperar para el futuro? Bueno, yo creo que el futuro está en manos del pueblo. Ustedes, todos los que están en este estudio, yo, la sociedad en general, tiene que votar no como ha venido votando. La población tiene que votar de manera consciente, de manera reflexiva, de manera razonada. Debe de votar no por una cara bonita que se conozca en televisión, no por un cómico que se conozca, no por una persona cualquiera, sino por quien tenga realmente el conocimiento de la labor que va a ir a realizar. Así que si va a votar por un diputado, por una diputada, lea alrededor de quién es esa persona, cuáles son los vínculos de esa persona con fuerzas que han estado opuestas a los intereses generales de la sociedad. Si va a votar por alguien que es alcalde, asegúrese que la persona que va en esa posición de alcalde o alcaldesa va a responder para satisfacer sus intereses, sus necesidades y no sus propios intereses. Y así sucesivamente en todas las posiciones de elección popular. En esta elección que vamos a tener en el próximo año, creo que debemos todos y cada uno de nosotros prepararnos tanto a nivel de elecciones internas, primarias y elecciones generales, para votar de manera consciente y razonada por personas que vayan a responder a los intereses de nuestra sociedad y no únicamente a sus propios intereses. No es posible que el pueblo siga sumido en la pobreza mientras quienes ocupan posiciones de poder pueden llegar con niveles de pobreza, pero luego salen siendo potentados. Yo no conozco al día de hoy a alguien que haya sido diputado o diputada del Congreso Nacional que no haya mejorado su nivel de vida después de pasar por esa posición. Eso tiene que cambiar y son de las reformas integrales de las que yo hablo que Honduras necesita. Por ejemplo, el manejo discrecional de fondos
llámele fondo departamental, fondo social, subsidio o regalías de otra naturaleza que se llevan a cabo desde históricamente, no solo es en este Congreso, hay que decirlo, se ha hecho históricamente en algunos con mayores niveles de corrupción y de liberalidad que en el actual momento. Eso es algo que tiene que cambiar. Sobre todo, abogada, porque bueno, esas subvenciones, esos fondos que usted menciona, sí, históricamente se han dado. Sin embargo, tenemos una ley de acceso a la información pública y no se respetan estas políticas. Hablaba también del enriquecimiento de algunos diputados y diputadas que llegan al servicio público y que no tenemos dónde auditar. ¿Cree que estas leyes son más de forma que de fondo, que al final con presentar una declaración jurada, pero nadie fiscaliza ese contenido o da un seguimiento, podemos lograr cambios sustanciales en materia de transparencia? Fíjese que tenemos una ley que, dicho sea de paso, es una muy buena ley, de las mejores de la región latinoamericana, una ley que ha venido funcionando para conocer sobre cómo se toman decisiones importantes, decisiones relacionadas inclusive con el presupuesto, con contrataciones de diferente tipo, manejo de recursos públicos, toma de decisiones de otra naturaleza. Es una ley que ha venido funcionando y hay un instituto también de acceso a la información pública que ha venido funcionando, aunque en los últimos años con menos operatividad, con menos eficacia, a mi juicio, a partir de lo que veo, pero que es aceptable su desempeño. Le toca que esa ley no solo lo utilicen las y los periodistas en nuestro país, sino que también la debe de utilizar toda persona que quiera saber cómo se están adoptando decisiones en cada una de las instituciones obligadas. Toda persona puede saber, por ejemplo, cuáles son los costos de una determinada actividad que ha tomado un determinado funcionario, cuáles los salarios que tienen los servidores de una determinada institución, el tipo de contratos que ha celebrado, por qué montos y con quiénes ha celebrado esos contratos, entre otros aspectos que tienen que ver con el día a día nuestro, y evidentemente la transparencia debe ser la regla y la opacidad la excepción, y cuando exista opacidad, esta opacidad tiene que ser combatida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que conoce en revisión de aquellas decisiones donde no se entregue la información o se deniegue. En el actual momento usted entra a varias secretarías en todo nivel y se va a dar cuenta que no están actualizados los portales de transparencia, que no hay información que por la naturaleza de ser pública estén expuestas. Una sentencia emblemática que ya es cosa juzgada, que ya está firme, ya está ejecutoriada y que por lo tanto no se puede desconocer el contenido de la misma, usted no la encuentra actualizada en el portal de transparencia del Poder Judicial, solo para poner un ejemplo. Esas son cosas que el pueblo también tiene que entender, que él juega un rol importante, solicitando información, cuestionando a aquellos tomadores de decisiones que niegan la información o que no la dan dentro de los términos legalmente establecidos. Y es ahí donde se hace necesaria el involucramiento de la población, no solo decir alguien lo más lo va a hacer o lo dejamos a la sociedad civil, y se desliga la persona, cada uno de nosotros nos desligamos y alguien lo va a hacer y al final nadie lo hace. Sí, creo que las y los hondureños nos caracterizamos porque nos cuesta salir de nuestra zona de comodidad, y yo particularmente recomiendo a las organizaciones de sociedad civil, aquellas que están trabajando los temas de transparencia, auditoría social, rendición de cuentas, a que promuevan más ante la sociedad hondureña este tipo de solicitudes, hacer ejercicios de pedidos de información ante determinadas instituciones del Estado para poder medir esos niveles de transparencia o de opacidad. Nosotros tenemos que hacer algo como ciudadanía,
y eso que nosotros tenemos que hacer no es otra cosa más que hacer que el sistema funcione. El sistema per se no funciona por sí, el sistema funciona con el impulso ciudadano. Y abogada, esa es una de las actividades que desarrolla el Consejo Nacional Anticorrupción con la iniciativa de Veeduría Estratégica Regional que denominamos VER, y es capacitar a las personas en todo el país para que hagan esa labor, para que se involucren, para que conozcan, para que sepan, para que cuestionen sus gobiernos. Y como usted nos decía, el futuro es para adelante, es que nos involucremos, es que estemos más capacitados. ¿Qué otros espacios puede generarse de esta manera para que la población entienda su rol? Bueno, no conozco a fondo el programa del cual usted me habla, pero me parece una magnífica estrategia, una actividad digna de fortalecer y de replicar a nivel nacional. No sé en cuántos departamentos están, pero en los que estén, yo creo que yo les daría dar un paso adelante, no solo quedarse con la capacitación a toda la ciudadanía. Imagínese usted, por ejemplo, que usted esté en 5 municipios de un determinado departamento. En esos 5 municipios usted tenga capacitadas 20 personas por municipio. Tenemos un total de 100 personas. Si usted acompaña a las 100 personas en un pedido de información y les dice, usted va a hacer un pedido de información con nuestro acompañamiento, nosotros le vamos a decir cómo utilizar la plataforma Cielo del Instituto de Acceso a la Información Pública para que usted pueda pedir información a la Secretaría de Salud. Ustedes de los 20, 2 van a la Secretaría de Salud, 2 a la Secretaría de Educación, 2 a la Secretaría de Defensa, 2 a la Secretaría de Seguridad, 2 al Poder Ejecutivo, 2 al Poder Judicial, y así sucesivamente. Usted los acompaña en esos pedidos de información. La ciudadanía va a aprender haciendo, va a aprender a pedir información, va a poder buscar otro dato que sea de su interés. Entonces me parece que enseñemos haciendo, no solo transmitamos la teoría, sino también la práctica. En palabras de Kant, no puede haber una teoría sin una práctica, y la práctica tienen que tener un sustento teórico. En ese sentido, es muy importante que ustedes puedan acompañar en donde estén, en los departamentos, en los municipios donde estén, al número de personas que tengan capacitadas acerca de la importancia que tiene la ley de transparencia y acceso a la información pública. Acompáñennos a hacer pedidos de información. Fomentar esta cultura de veeduría y participación ciudadana. Y bueno, usted decía, no sé en cuántos departamentos están, hemos ya recorrido 15 departamentos, nos faltan 3 que también los vamos a completar, y precisamente hacemos lo que usted dice, educar sobre el acceso a esta plataforma de información, sobre los derechos que tenemos como ciudadanía también de acceder a ver cómo se están usando nuestros recursos. Iris, no me gustaría despedir este espacio sin preguntarle algo a la abogada, porque bueno, ella se sometió, y utilizo este verbo someter, a un proceso de evaluación arduo durante su participación. Sin embargo, ahora está del otro lado. ¿Cómo evalúa ahora usted el desempeño que han tenido a lo largo de este año los nuevos magistrados de la Corte Suprema? Bueno, yo quiero decir que he cuestionado la forma como se eligió la Corte Suprema de Justicia, más potenciando el mérito político partidario que las calificaciones profesionales de los 15 magistrados y magistradas que hoy integran la Corte Suprema de Justicia. El hecho que el propio Congreso Nacional, para elegirlo, haya violentado una norma constitucional que le dice que después de la primera nómina se tendrá que hacer una votación individual, es decir, una votación 1 a 1 hasta alcanzar la mayoría de los votos, y que esa votación se va a hacer tantas veces como sea necesario. Eso no se hizo. Se siguieron sometiendo a nómina una y otra vez hasta que finalmente llegaron al consenso de que esas eran las personas indicadas. Entonces, a partir de que no vi
méritos detrás de este proceso, cuestioné la forma de elección. Sin embargo, por el bien del pueblo, por la esperanza que yo misma tengo de que se produzca un cambio, creo que quedó una conformación deseable. Hay ahí muy buenas personas, muy buenos profesionales, posiblemente el menor número, ¿verdad? Pero dentro de ese menor número hay personas que merecen mi respeto, que merecen mi admiración, y sigo apostándoles que la presencia de ellos puede marcar una diferencia en esa Corte Suprema. No hemos visto hasta ahora decisiones que como dirían mis estudiantes, me apantallen. No las he visto hasta ahora, pero mantengo la confianza de que van a saber tomar decisiones únicamente, como dice la Constitución, sometidos a lo que la norma fundamental establece y a lo que las leyes establecen. En ese sentido, esperemos que eso sea así y que finalmente el pueblo hondureño pueda tener un poder judicial independiente a través de jueces y magistrados también independientes. Agradecemos a la abogada Ana Pineda por su participación y a ustedes, por supuesto, por su sintonía. ¡Feliz día!